Buenas noches. Esta noche voy a estar hablando de crecimiento de la palabra de Dios. Si se abren sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 6, el verso 7. Y yo lo voy a leer, ustedes léanlo con sus ojos, si trajeron Biblia, y si no, con sus oídos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Según las Escrituras, en cada uno de nosotros, desde el momento que abrazamos a Cristo como nuestro único y personal Salvador, debe de haber crecimiento. ¿Qué clase de crecimiento tiene que haber en nosotros? Si usted es salvo, ¿qué crecimiento está esperando Dios en ustedes? En esta noche vamos a hablar de crecimiento de la palabra. También voy a hablar de que cómo no crece y cómo sí crece. Pero ¿qué clase de crecimientos cree usted que Dios espera en cada uno de nosotros? Crecimiento espiritual. Ok, espiritual. Eso abarca todo. Pero debemos de crecer en cuestión de nuestro conocimiento de Dios. Porque entre más años en la iglesia debemos de ir acumulando más conocimiento. ¿No creen? So, nuestro conocimiento de Dios debe de haber un crecimiento. Si alguien viene y nos hace preguntas de recién salvos, pues quizás no sabemos cómo contestar, pero si no, después de 20 años tenemos que saber contestar algunas preguntas, por lo menos. Crecimiento de fe. Si vamos conociendo más de Dios, debemos de confiar más en Dios. Porque Dios es fiable. También debe de haber crecimiento en amor. Debemos de amar más, no menos. Si somos cristianos y estamos madurando, porque es otra palabra que se puede intercambiar por crecimiento, debemos estar creciendo por lo menos en 3 áreas. En nuestro conocimiento de Dios, en nuestra fe en Dios y en nuestro amor por Dios y por otros. Porque entre más conoce a Dios, más se va a enamorar de Él, o se supone. Y hay mucha gente, lamentablemente, que tenemos 20 años y todavía quizás saben dónde está el libro de Génesis. Quizás se acuerdan dónde está el libro de Apocalipsis. Pero quizás ni saben cuál es el primer libro del Nuevo Testamento. Y no es Malaquías, hermano. Pero me entiende, debe de haber algo de crecimiento. Y voy a leer varios versos, no solamente en el libro de Hechos. Por ejemplo, crecimiento de fe en 2 Corintios 10:15, si lo quieren buscar, y si no, después les puedo dar las referencias. Pero por cuestión de tiempo, en 2 Corintios capítulo 10 y el verso 15, Pablo escribiéndole a los corintios, les dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. O sea, Pablo quería ver crecimiento de fe en la iglesia de Corintios. Filipenses 1:25 dice Pablo: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él se quiere quedar para ayudar a la iglesia a crecer en fe también, y entre más fe tienen en Dios, más gozo va a tener uno. El crecimiento en el conocimiento de Dios y de Cristo, Colosenses 1:10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ya cuando usted está en la escuela, entre más pasa tiempo en la escuela, más debe de ir conociendo, ¿no? ¿O será al revés? Entre más en la escuela, menos aprende. No, debe de ser lo contrario. Entre más en la escuela, más cosas va aprendiendo. Entre más estudia la palabra y en más va a la iglesia y más está presente, debe de ir aumentando su conocimiento de Dios también. En Colosenses 2:19 dice: y no haciéndose
de la cabeza, en virtud que de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces debe de haber algo de crecimiento en la unidad de la iglesia. Entre más tiempo, más conocemos de Dios, más crece nuestra fe en Dios. Más unidos debemos estar, más cooperación, más nuestro comportamiento debe de ir mejorando en acuerdo al conocimiento que acumulamos de Dios. Porque si todos vamos aumentando en conocimiento de Dios, también vamos aumentando en cómo cooperamos uno con el otro, cómo el cuerpo funciona. En Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Segundo de Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entre más conoce de Dios, más lo va a glorificar. Más va a tener razón por qué darle gracias. Más va a tener razón por qué alabarle, por qué adorarle. Usted no puede adorar algo que ignora. Y Dios es más que Salvador, ¿no es cierto? Amén. Si es todo lo que conoce de Dios, que es Salvador, siento por usted, está muy limitado su conocimiento de Dios. Es como un hijo que puede conocer al papá por la lana que trae a la casa, pero no conoce más del papá. Dice, pues, ¿quién trae la lana? Pues es papá. Dice, mamá, que papá trae la lana a la casa, el dinero, digo. Para aquellos de ustedes que no entienden mexicano. El papá trae el dinero, pero que si solamente llega a la casa y entrega el dinero, el hijo nunca lo va a conocer, lo conoce como el dador de dinero. Pues Dios es más que dador de salvación. Y hay que conocerlo. Tiene que crecer el crecimiento en amor eficaz. El mismo Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más. Primera Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Una de las señales de que estamos creciendo espiritualmente es que nos amamos más, no nos peleamos más, o pelearnos más es señal de que en lugar de crecer vamos al revés, porque esas son las obras de la carne. El fruto del Espíritu es amar. Si estamos madurando, el fruto del Espíritu debe ser más evidente en las reuniones de la iglesia, no menos evidente. En 2 de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Pablo se gozaba que la iglesia tesalonicenses, que se formó bajo tremenda persecución en 1 Tesalonicenses, Pablo les recuerda que tanto trabajo le costó y que tanta persecución se levantó con él. Pero ahora está escribiendo que la fe de ellos está creciendo. Y para que pueda decir eso, tiene que haber algo de evidencia, algo que le deja saber a Pablo que la fe está creciendo. Y déjenme hacer la pregunta a ustedes, ¿cómo sabe usted cuando la fe de usted está creciendo? Pero hablando más de Dios. Okay. Hablando más de Dios. Ajá. Sí, porque para hablar esa no es señal de crecimiento. Orando más. Cuando tomamos en cuenta al Señor en todo y confiamos, ponemos más confianza en Él, que cuando uno trata de hacer algo, no lo trata de hacer por sí mismo, sino que confiando en el Señor lo hace, no porque yo puedo. Ok. Alguien le pregunté la misma pregunta y ¿sabe qué me dijo? Cada vez que le pido a Dios algo y me lo contesta todo lo que yo le pido, estoy creciendo en fe. Entonces, crecer en fe quiere decir que Dios está más atento a las necesidades de uno. Y Dios está atento a nuestras necesidades, pero no necesariamente nos contesta todo lo que pedimos. Si alguien dice que le contesta a Dios todo lo que le pide, no le está pidiendo mucho. Déjeme definir crecimiento. Dice, al hablar de crecimiento incluimos aumento y desarrollo. No necesariamente crecimiento de la palabra, porque la palabra no puede aumentar y la palabra no puede desarrollarse, ya está desarrollada. Pero dice esto, aumento de tamaño, cantidad o importancia, crecimiento económico. Hay muchos de nosotros que estamos creciendo, pero no para arriba, para los lados.
Estoy hablando por mi persona. Hay más cantidad de mí, porque ahora peso 10 libras más que al principio del año. Desarrollo de un organismo o de alguna de sus partes, crecimiento de una planta. ¿Cuántos de ustedes en sus casas que tienen niños pequeños están marcando los marcos de la puerta con el tamaño de los niños? Nadie. Pues en la casa allí mi mamá iba marcando y de repente se quedó la marca mía y todos los demás siguieron. Pero yo miraba y iba delante de todo el mundo y dije yo, wow, voy a ser bien alto y ya saben que soy falso profeta, ¿eh? Según el diccionario griego, crecer quiere decir, agrandar o aumentar, crecer, dar crecimiento, es algo que es continuo. Cuando habla de crecimiento de la palabra, debe de ir creciendo en nosotros la palabra de Dios y se va a manifestar en la forma que ustedes acaban de describir, la forma de evangelizar, oración, creer en Dios en medio de todo, aún en los buenos y los malos tiempos. Déjenme leerles unos pensamientos que filósofos dicen sobre el crecimiento. Quizás nos ayude mejor a aclarar lo que voy a hablar esta noche. Dice, uno crece cuando enfrenta el invierno aunque pierda las hojas, cuando recoge flores aunque tengan espinas, cuando marca camino aunque se levante el polvo. En otras palabras, el crecimiento no va a ser fácil, pero si quiere uno crecer va a ser medio incómodo en muchas ocasiones crecer. Porque cuando está en la escuela y está estudiando, a veces no es fácil estar estudiando, ¿no? Prefieren andar jugando. Muchos jóvenes se salen de la escuela porque empiezan a ganar algo de dinero y dejan de estudiar y no cumplen con el diploma de high school y luego no siguen sus estudios. Otro dice, déjeme repetir lo que acabo de decir, cuando enfrenta el invierno aunque pierda las hojas. En el proceso de crecer espiritualmente va a haber ciertas cosas que vamos a perder, que vamos a rechazar. Cuando va conociendo más de Dios y va creciendo su fe en Dios, hay ciertas creencias que usted tiene que va a estar despojándose. No puede abrazar las ideas con las que venimos a los pies de Cristo. Yo vine con mi trasfondo de catolicismo y traté de aplicar ciertas cosas de catolicismo y no trabaja. La Biblia es muy diferente a la religión. La Biblia es una relación. Es desarrollar una relación con una persona que anhela y desea eso. Cuando usted está queriendo crecer, va a haber tiempos de invierno donde hay cosas que van a morir para después crecer. El invierno es cuando las hojas se caen y los árboles quedan pelones. Pero después, si no fuera por el invierno, no hubiera futura cosecha. Hay veces que tenemos que perder y despojarnos de cosas para abrazar lo nuevo. De repente da fruto en nosotros y hay algo de retoño en nosotros. Cuando recoge flores, aunque tenga espinas, cuando empieza a buscar las cosas de Dios, va a haber veces que se va como la espina, que le pica la mano o algo, va a haber cosas que le van a doler. Pero acuérdense, si es la palabra de Dios, es mejor dejarlo ir, aunque le duela. Porque hay personas que le tienen una confianza a algo que hicieron. Les doy un ejemplo. Empezaron a cargar un rezo en el bolsillo, para donde quiera que iban. Y me decían a mí, Sergio, pero desde que empecé a cargar con ese rezo, todo me va bien, de la maravilla. Y luego viene a los pies de Cristo y descubre a Cristo y va descubriendo más y más. Pero no quiere dejar ir el rezo, porque el rezo le trajo muy buena suerte. Y se agarra de eso. A veces usted quiere la flor, pero la flor también trae espinas y afecta. Y tenemos que dejar ir lo que no está respaldado por la palabra, aunque le trajo buena suerte. Porque en Dios no hay suerte. Dios no es un Dios de buena suerte. Otra cosa es, cuando marca camino, aunque se levante el polvo, va a ser incómodo a veces el crecimiento. Y va a ser quizás no tan nítido como usted lo quisiera, que entre más conozco de Dios, menos problemas voy a tener. Muchas veces va a ser más problemas. El año que yo acepté al Señor Jesucristo,
Me enfermé, perdí el carro, se desbarató, no tenía dinero, perdí el trabajo, nadie me quería ocupar. Tenía los pagos de la casa, acababa de comprar casa y todo me fue de peor. Y en medio de toda esa pérdida y en medio de toda esa lucha por conseguir trabajos fue cuando aprendí a diezmar. Aprendí algo de suma valor, quizás una rosa, pero en el proceso me espiné porque tuve que cambiar mi mentalidad. Yo creía que todo el diezmo era para el pastor, por eso traía carro del año y yo traía carro de hace 10 años. Otra persona dice, uno crece cuando se impone metas sin importarle comentarios ni prejuicios. Uno crece cuando da ejemplos sin importarle burlas ni desdenes. Uno crece cuando cumple con su labor sin importarle los otros pareceres. Así que para crecer tenemos que estar dispuestos a pagar el costo, hermanos. Cuando usted va creciendo espiritualmente va a haber gente que se van a oponer, van a criticar, van a atacar, no van a estar de acuerdo con usted y va a ser más obvio para usted. Porque antes pensaba como ellos, ahora está pensando diferente y ellos van a atacarlo. Va a haber burlas, va a haber desdenes, va a haber opiniones. A pesar de las opiniones de otros, usted siga adelante con lo que está descubriendo de Dios. Y siempre va a haber opiniones opuestas. Su crecimiento no viene fácil, nos va a costar. Le costó a Jesús, nos va a costar a nosotros. Ok, déjeme primero explicarles lo que yo creo que no quiere decir el verso cuando habla de que la palabra de Dios crecía. Crecimiento de la palabra de Dios no habla de cantidad, porque usted ya no le puede añadir y no le puede quitar. La palabra está completa, déjela en paz. La palabra no va a crecer en cantidad, ya lo que está escrito y está escrito por toda la eternidad y se va a cumplir a la letra. La otra cosa que el crecimiento de la palabra no es que no crece de tamaño. Aunque hay Biblias más grandes, pero el contenido dice lo mismo. No hay tamaño, crecimiento, y no hay crecimiento de importancia. Porque la palabra no puede ser más importante ni menos importante. Es como decir que Dios está creciendo en cómo nos ama. Dios nos ama de un amor perfecto y el amor de Él nunca va a cambiar, no va a menguar y no va a crecer. No puede crecer porque Dios es amor. El crecimiento de la palabra no quiere decir que va a crecer de importancia. Quizás en nosotros le empezamos a dar más importancia pero es que nosotros vamos creciendo y vamos conociendo y vamos apreciando más la palabra de Dios, o le damos más importancia en nuestra vida. Vamos al libro de Oseas, y aquí sí les voy a dar tiempo, aún para los que son expertos, a menos que tengan Biblias electrónicas. Y en lo que están buscando eso, el Señor Jesucristo en el desierto, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Él en el río Jordán, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, y Dios habló del cielo, que este es mi Hijo, y el Espíritu descendió. El Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo. ¿Cómo venció las tentaciones del diablo? Fueron 3 tentaciones que el diablo le presentó, porque Dios no puede tentar a nadie. Así que ¿cómo venció las tentaciones Jesús? Escrito está. Escrito está. Les consta a ustedes que aprendan la palabra, que la conozcan. Porque si van a ganarle al diablo, y créame, el diablo conoce las escrituras, porque él usó escrituras para tentar a Jesús. Pero Jesús conocía la propia interpretación de la escritura, y cada vez que el diablo le decía, mira, la palabra dice esto, y Jesús dice, escrito también está. Y con eso fue venciendo las tentaciones y se libró de caer. Escrito está, vamos a tener que aprender nosotros y poder decir, cuando el mundo venga contra usted y le diga, Sergio, pero mira las cosas como están, hombre, ¿cómo vas a creer el libro? Le digo, mira, déjame decirte lo que dice, porque el libro es la mejor defensa del libro. Y cuando la humanidad viene con sus filosofías y con sus ideas y esto y que el otro, y que alguien dice, mira, Sergio, yo robé, yo mentí y me hice millonario. Eso quiere decir que trabaja la mentira. Escrito está.
El mentiroso no va a heredar el cielo. Si usted depende de la mentira, no espere encontrarse en el cielo con Jesús. En Oseas capítulo 4 y el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Espiritualmente hablando, caemos porque nos falta conocimiento, y muchas veces no es falta de conocimiento, muchas veces es pleno o plana rebeldía. Conocemos, sabemos hacer bien, pero no lo hacemos, y eso es pecar. Pero dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dejaron de estudiar, se apartaron, dejaron de escuchar a los profetas. Y Israel sufrió duramente por ignorar a Dios, por no prestar atención a lo que los sacerdotes le predicaban y le profetizaban. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay precio. Usted y yo determinamos qué generación o qué sociedad van a entrar o van a recibir nuestros hijos. Si usted rechaza el conocimiento que tiene de Dios y actúa fuera de las normas escriturales, no espere que sus hijos conozcan la palabra, porque ellos van a aprender más de sus acciones que de lo que usted dice. Y conocer la palabra de Dios y desobedecerla es cosa seria, hermanos. Escrito está, nos puede ayudar a nosotros contra filosofías, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, aún películas y novelas que están enseñando ahora que son bíblicas. Usted nunca va a conocer la verdad si toda la verdad la recibe de esta gente que ni son cristianos los que organizan esto. Y ahí, bueno, ya no quiero entrar más allí. Pero escrito está, también les ayudará con falsos sermones o errores en sermones. Escrito está, les ayudará a ustedes contra falsos profetas, maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y libros, revistas, artículos. Ahora, páginas de web, hay por todas partes, están tratando de inundarnos, pero hermanos, nada reemplaza esto. Amén. Nada, no importa qué página o qué predicador, no hay nada como la palabra, incluyéndome a mí mismo en esto. Su escrito está con desastres también, porque a veces llega un desastre con nuestras vidas y dice, pero Dios, ¿dónde? No, la palabra de Dios dice que la lluvia viene sobre el justo y el injusto también. Muchas veces usted dice, no, pues le pasó al injusto, a mí no me ha pasado, el injusto lo merecía. Pero ¿qué pasa cuando cae sobre los dos? Este desastre del huracán del año pasado que inundó tantas casas, muchos cristianos, sus casas fueron inundadas, les costó dinero. Y muchos cristianos perdieron sus carros. ¿Qué dice con eso? Escrito está. Dios no nos deja, no nos desampara. Escrito está contra tragedias. Se puede morir alguien en la familia, un accidente, un ataque de corazón o algo así. ¿Y dónde está su fe? Porque a ver, si su conocimiento de Dios no crece, usted va a creer que no debe de haber tragedias a su familia. Persecuciones. Pero lo más peligroso para la iglesia, si no conoce escrito está, cuando tiene éxito es cuando más falla la iglesia. Cuando la iglesia está bajo persecución, empiezan a buscar el rostro de Dios, empiezan a humillar, se empiezan a apartar de sus malos caminos y empiezan a humillarse delante de Dios. Es en tiempos de éxito, en tiempos de paz que uno se adormece, se pone flojo. Porque es cuando alguien está lastimado que la iglesia se llena de gentes así. La tragedia de las Torres Gemelas, la iglesia se llenaron por 2-3 meses, de repente regresaron a lo mismo y peor, yo creo. Pero ve, cuando la gente cree que ya son los últimos días, de repente quieren venir a la iglesia, porque si Cristo viene quieren irse con la iglesia. Oiga, dice que andan 2 y 1 solo se va. Eso no importa con quién ande, si usted no anda con Cristo, no importa con quién ande, por tanto que sea, aquí se va a quedar. Proverbios capítulo 4, verso 4 al 6. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría
adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. No te apartes de las razones de mi boca. Hay muchos que no se apartan de las razones de amigos. Yo prefiero escuchar las razones celestiales. Eso nos dice varias cosas. Retenga tu corazón las razones de Dios. Las razones de Dios, aquí están. Guarda los mandamientos de Dios. Adquiere sabiduría de Dios. El temor de Dios es el principio de sabiduría. Usted no va a temer a Dios si no conoce a Dios. Pero si usted conoce quién es Dios, le va a aumentar un respeto a Dios. Adquiere sabiduría de Dios, adquiere inteligencia de Dios. No te olvides ni te apartes de las razones de la boca de Dios. No dejes las razones de la boca de Dios, amala. Tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que pasar tiempo. Con solo estar aquí miércoles y domingo no basta. Y muchos de ustedes ni en la escuela dominical están. Así que menos palabras escuchan, menos palabras leen, menos palabras conocen. Si lo hace usted, dice ella, o sea, la palabra de Dios va a guardar a usted y te conservará, no permitirá que tú caigas. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. En Isaías 55, versos 10 al 11, y hay muchos versos que hablan de la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron? Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Desciende así como la lluvia desciende de los cielos, la palabra desciende de los cielos y viene con un fin: regar la tierra y germinarla, en este caso regarnos a nosotros. Regarnos a nosotros y hacer que germinemos nosotros cuando la palabra es la semilla de Dios, que caiga en buena tierra, es fértil. Pero ese es trabajo de ustedes. Yo no puedo hacer eso a menos que en ustedes haya un amor y un aprecio por la palabra. Mi esperanza es que en usted crezca su amor por la palabra. Que cuando hay oportunidad de escucharla o estudiarla, ustedes lo aprovechan. Y que ustedes en casa, así como se alimentan, porque a veces comemos más comida física que comida espiritual, sobre el pobre espíritu en nosotros anda con la lengua de fuera, medio malnutrido. El cuerpo bien relleno, bien repleto, bien sano, un colorcito bien a todo dar, pero el espíritu anda allá. Porque no le da ni tacos, hombre. Pero todo esto, y ahora, ¿cómo crece la palabra? Vamos a Colosenses, capítulo 1, verso 4 al 8. Parte del crecimiento de la palabra es cuando empezamos a procurarnos unos a otros, amarnos más. Ok, el verso 4. Capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verse 4. Para los americanos aquí. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí está la prueba del crecimiento de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. Y dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. So, fe, amor, esperanza. Y esperanza es algo que no tenemos. Es algo que esperamos. Es algo en el futuro. Pero tenemos que creer en ello para esperar en ello. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. La palabra de Dios lleva fruto. Pero entiendan esto, hermanos, primero llega como fruto para su beneficio, pero luego produce fruto en usted para beneficio de otros. Porque hasta la fecha el árbol de limones no se come limón. El limón no lo comemos nosotros. La manzana no se la come el manzano. Se la comen los que se roban, los que
la pizca no la van y la compren. Pero el fruto es para beneficios de otros. Donde hay crecimiento va a haber más fruto que tenemos que entregar a otros. Dice el verso 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La palabra de Dios vendrá por alguien, pero después debe de venir de usted para otros. De tanto que les he predicado, de tantos estudios que he hecho, me gustaría darles un examen de qué tanto han retenido, y más importante, qué tanto es visible en ustedes. Porque si conozco algo de crecimiento, tiene que haber prueba. Si usted dice, usted no puede decirme a mí, estoy creciendo, y sigue usando la misma talla de hace 10 años. Porque si está creciendo, va a cambiar de talla, ¿no es cierto? No me diga que está creciendo y no hay evidencia, porque el crecimiento es conocido. Cuando me dice usted que está creciendo en el conocimiento de la palabra, pero sigue portándose igual que lo conocí hace 5 años, no ha cambiado el idioma que usa, cómo trata a la otra gente, cómo se porta. Oye, ¿dónde está el crecimiento? Quizás creció el conocimiento, pero ya estás como el diablo que tiene conocimiento de la palabra, pero vive todo contrario a ella. Si hay verdaderamente crecimiento de la palabra de Dios en usted, no solamente va a poder hablar de ella y compartirla con otro y contestar preguntas, pero también va a ser evidente en su vida y en sus relaciones. ¿Me entiende? Tiene que haber algo para comprobar crecimiento de la palabra. Que alguien pueda venir a la iglesia y decir, nunca he sentido amor como en esa iglesia. Hay crecimiento. Que un extranjero entre por las puertas y siente algo. Y ha habido personas que nos han dicho, me gusta estar allí, me siento bien. Déjeme ver si lo puedo parafrasear aquí un poquito. Pablo dice que la iglesia de Colosenses tiene fe en Cristo Jesús, que se manifiesta en la vida y amor para con todos los santos y los demás que no son santos, por causa o como resultado de la esperanza que tienen guardada en los cielos. En otras palabras, ellos, lo que está diciendo, tienen fe para creer que Dios tiene un lugar para ellos en el cielo, que va a ir a prepararles morada. Porque tienen fe en eso, no temen lo que les pueden hacer, y porque tienen esperanza en eso, empiezan a compartir con otros para que ellos no se queden aquí, sino vayan a disfrutar de la morada que Dios está preparando para sus hijos. Ver si de veras creen ustedes que les espera lo mejor allá en el cielo, ustedes no quieren que nadie se quede aquí. Ese es crecimiento de la palabra. Usted ama a la gente, al pecador, y no quiere que nadie se pierda, porque ese es el corazón de Dios. Si va a haber crecimiento en usted, va a haber crecimiento en la proclamación de la palabra. Porque por medio de la palabra usted descubre la esperanza que tiene y lo cree. Y por esa esperanza enfrenta todos los conflictos y tragedias que le vengan día a día, y usted sigue firme. Porque sabe que me quitarán el tesoro aquí, pero el de allá nadie me lo va a tocar. Y Dios me lo tiene guardado. Ese es crecimiento de la palabra en usted, porque ya no solamente la conoce, ahora usted anda con esa plena seguridad de lo que usted conoce. La prueba, en mi opinión, en cualquier iglesia, que la palabra de Dios está creciendo, es que, como aquí en este grupo, tenemos X cantidad de nacionalidades en esta noche: hondureños, mexicanos, salvadoreños, nicaragüense, la ecuatoriana se fue, puertorriqueños. Ah, sí, ahí está. Ok, puertorriqueño, Guatemala, Cuba, gloria a Dios, allá vamos el año siguiente. Pero ve, esa es prueba. La palabra de Dios es para todo el mundo. Cuando el mundo se puede congregar en un lugar y no va a haber un grupito acá de salvadoreños o un grupito acá que se atienden ellos mismos y se ignoran a los demás,
sino una de las señales de crecimiento de la palabra de Dios es cuando sale fuera de la iglesia a otras culturas, a otras nacionalidades, a otros grupos de gente con diferentes idiomas, dialectos o costumbres y tradiciones. Porque la palabra es para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Una de las evidencias de crecimiento de la palabra es que la palabra no tiene barrera. No dice la palabra es para solamente los judíos. Sale fuera de Israel y se va por todo el mundo. Otra evidencia del crecimiento de la palabra es cómo nos comportamos con los demás. Dice, yo no sé, pero yo no aguanto esa raza, o esa persona, o esto y que el otro. Donde hay amor unos por los otros, hay crecimiento de la palabra. Hay diversidad de personas presentes, la conducta cambia y la cantidad de gente también. Si hay crecimiento de la palabra, más gente está viniendo a los pies de Cristo. No podemos quedarnos igual y decir que hay crecimiento. Mira, esa familia está creciendo y solamente un niño tiene. Es como decir cuando Abraham, que le preguntaban, ¿cómo te llamas? Abraham, que quiere decir papá de varios, y no tenía ni un niño. Y luego regresaron otro año la caravana y le preguntan, ¿y ahora cómo te llamas? Abraham, padre de muchos. ¿Y cuántos niños tienen? Ni uno. Dice, no te llames Abraham. Pero bueno, a él le dieron eso por la fe que Dios le había hecho una promesa. Regresemos a Hechos 6:7 y veamos cómo este verso comprueba el crecimiento de la palabra. Hechos 6:7. Son la diversidad de gente que no hace exclusión de nadie, no importa de dónde vengan, no importa si son educados o son analfabetos, no importa que son ricos o pobres, altos, chaparros, prietos, pálidos, gordos, flacos, no importa. La palabra es para ellos, y si usted lo evangeliza, usted está creciendo en la palabra. Hechos 6:7. Recuerde que este verso que estamos leyendo, hace poco habían crucificado a Jesús. Y este mismo pueblo estaba opuesto al evangelio. Vea cómo la palabra de Dios va creciendo. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Donde hay crecimientos de discípulos, hay crecimiento de la palabra. Porque quiere decir que la gente quiere ser como Jesús. Esta gente de Jerusalén, porque es Jerusalén, que gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle, y estuvieron calumniando a Jesús, ahora quieren ser como Jesús. ¿Qué les cambió? Empezaron a oír la palabra y empezaron a creer que Jesús era el Mesías, que antes le llamaban blasfemador. Ve cómo la palabra va cambiando los corazones de la gente. Un día crucifíquenlo y otro día yo quiero ser como él. Esta es una de las señales del crecimiento. Otra señal es también muchos de los sacerdotes que fueron oposición para Jesús durante toda su temporada de ministerio. Y ahora muchos de ellos están creyendo. Este es crecimiento de la fe. Está alcanzando a la gente más difícil para creer. Los sacerdotes que estaban tan seguros de su religión, porque Dios se las dio por manos de Moisés, que elevaron a Moisés a un nivel y ni obedecían lo que él decía. Y Jesús mismo los acusó. Dijeron, mira, ni ustedes entran ni dejan entrar a nadie. Sepulcros blanqueados, pero ahora están creyendo en Jesús, que les pisoteó los callos por 3 años. Les causó incomodez, que decidieron matarlo y deshacerse de él. Ahora muchos de los sacerdotes obedecen a la fe. ¿En qué forma está creciendo la palabra? Y permítame decirles que el crecimiento de la palabra no solamente porque la hablaban, sino porque los sacerdotes miraban el cambio de vida en ellos, que en ellos no era evidente. Tiene que haber algo que justifica lo que usted predica. Si usted dice que México es bien lindo y que es más lindo, no. Pero ¿cómo lo prueba? Ve, porque cuando usted habla de cierto país, a usted le gusta porque usted nació allí. Pero hay gente que pasaron por México y tuvieron malas experiencias.
No, la gente mexicana, esto y que el otro, y hay gente que pasaron por México y tuvieron buenas experiencias. Dijeron, la gente mexicana es buena. Pues, oiga, hay buenos y hay malos, ¿no es cierto? Pero cuando usted habla de la palabra, siempre es buena. Y es buena para todos. No solamente para usted, porque tuvo buena experiencia cuando lo leyó, porque la experiencia que usted tiene cuando leyó y aplicó la palabra, todos los pueden tener. Porque esta palabra es poderosa, hermanos. No avergüenza. Hay cosas que a usted le gusta y a otro dice, a mí me cae mal el desierto. Puros nopales y tunas y puras espinas. Y a mí me fascina. Yo puedo quedarme allí admirando el desierto. Y ya sé dónde encontrar las culebras y todo lo demás para asustarlos. Los números de discípulos se multiplicaban. No me diga que hay crecimiento si no hay gente que se están salvando. Porque en una pareja, si tienen niños y tienen más y más, están creciendo. Están haciendo algo bien. Hay evidencia. La iglesia también, hermanos. Pero que usted y nosotros, yo y todos nosotros aquí con Dios, debe de haber reproducción. La pareja representa a la iglesia, el esposo representa a Cristo y la iglesia representamos nosotros, ¿sí o no? Bueno, un esposo y una esposa y los dos sanos, si están haciendo lo correcto, van a procrear. Físicamente hay muchos que no pueden, pero si de veras los dos pueden, van a procrear. Ahora, ¿usted cree que Jesús con la iglesia no quiere procrear? Amén. ¿Acaso no habla de nacimiento de nuevo, que nazcan de nuevo? No habrá nacimiento físico, pero hay nacimiento espiritual. De repente hay una nueva criatura que no había antes en la iglesia. Entre más crece la palabra de Dios en la iglesia, va a haber más discípulos. Y aún los religiosos van a empezar a venir. Porque van a descubrir que la religión es fría y no tiene resultados, porque Dios es el dador de vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Aquí estamos en la capital, en Jerusalén, donde crucificaron a Jesús. Y los judíos que allí vivían y hacían residencia, habían sido los instigadores de la muerte de Jesús. Y ahora están enamorándose de Jesús, están creyendo la palabra, lo están recibiendo como el Mesías y están entregándose a él y están siendo discípulos. Y un discípulo quiere ser como Jesús, viene a aprender cómo ser como Jesús. Creo yo que en mucha gente se ha enfriado el deseo de ser como Jesús. Hemos llegado a un punto y hemos recibido beneficios. Y ahí calculadamente nos hemos enfriado y ya dejamos de ser vivos en Cristo y empezamos a ser tibios. Y luego llegamos hasta ser fríos. Cuando ya no hay esa pasión para ver gente nueva venir a Cristo. Si hay algo que leemos en el libro de Hechos, hermanos, es que la gente no dejaban de hablar, perseguidos. Y ellos iban hablando, y déjenme leerle el verso 20 del capítulo 11 de Hechos, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. La palabra de Dios había crecido en ellos suficiente para creer que aún los gentiles tenían derecho de escuchar el evangelio. Porque el verso anterior a ese decía que los judíos salían y solamente le predicaban a judíos. Pero hubo judíos en que la palabra había crecido y empezaron a predicar el evangelio a los gentiles también. A los mexicanos, a los hondureños, a los salvadoreños, a los nicaragüenses, puertorriqueños, guatemaltecos. Salieron fuera de ese círculo. Aquí en Houston, lo dije en la Sagrada Asamblea, cuando llegamos nosotros aquí, todos los mexicanos
y chicanos vivían para el este de Houston. Los negritos vivían para el norte-este de Houston y eran unos barrios más pobres. Y los americanos vivían para el otro lado. Cuando de repente empezaron con las leyes civiles o de derechos civiles, empezaron a desparramarse. Y si usted ve por esta área, hay ciertas razas y muchos de los blancos ya se fueron. Siempre van huyendo. Y hay por varias razones. Una de ellas es económica, porque donde llega la gente pobre, bajan los valores de la casa. Están más interesados en el tesoro aquí que en el tesoro allá. Se van fuera a comprar casas para tener más dinero, para tener más tesoro aquí. Y las almas las están huyendo de ellas. Porque no todos aquí venimos a los pies de Cristo y éramos inocentes. Si venimos a Cristo era porque éramos pecadores. Pero ellos de repente se creen diferentes y quieren vivir en barrios apartados donde hay más protección y no hay menos peligro. Y Jesús hizo todo lo contrario, dejó el cielo donde no había nada de peligro y entró al mundo donde había toda clase de peligro para alcanzar a algunos para Él. La iglesia debe estar alcanzando gente y la iglesia tiene que confiar en la palabra, suficiente para saber que es el poder de Dios para salvar a su raza y a todas razas. Una de las señales de crecimiento es cuando la iglesia empiece a crecer de diferentes niveles sociales, diferentes niveles de educación, diferentes niveles de pobrezas o riquezas, de comportamientos, porque hay gente drogadictos, hay todo eso, pero es el mismo poder para ellos que es para nosotros. También otra cosa que debe de pasar, hermano, es la unidad en la iglesia. En el día Pentecostés, ahorita usted va a Jerusalén y la muralla de lamento tiene lugar para los hombres y tiene lugar para las mujeres. Y el lugar de los hombres es más cerca a donde ellos piensan estaba el templo. El hombre puede estar cerca de Dios y la mujer puede estar cerca de Dios, pero más lejos. Porque la mujer no podía estar al par del hombre en presencia a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios hizo al hombre, mujer y hombre, o hombre y mujer, para que nadie se vanagloríe. Y como dicen muchos predicadores, le quitó la costilla del lado, no de abajo ni de arriba. O sea, no tenemos costillas abajo ni arriba, pero lo removió de aquí para que no se enseñoreara de ella y para que ella no se enseñoreara de él. En otras palabras, Dios hizo a los dos. Y sin la mujer no existimos y sin el hombre no existimos. Pero Dios ama al mundo, a la mujer y al hombre. Y en el aposento alto, antes de que el Espíritu Santo fue derramado, había mujeres y había hombres. Y la mujer no estaba en una esquina y el hombre en otra. Había sacerdotes allí. Había prostitutas. Había ex leprosos, ex endemoniados. Había toda clase. Pescadores, pastores, publicanos, que en la calle no se atrevían ni a acercárseles porque eran pecadores. Y estaban todos allí unidos y en un acuerdo. El crecimiento de la palabra es cuando nos olvidamos de ayer y solamente nos conocemos por lo que somos hoy, hijos de Dios. Queremos que la palabra crezca en el campo hispano de Bracewood Asamblea de Dios. Tenemos que olvidar toda clase de prejuicios. Tenemos que de veras creer que la palabra de Dios es el poder de Dios para salvar. Tenemos que creer que Dios quiere salvar a todos, que la palabra es una forma para que despierte fe en ellos para poder creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que predicar la palabra. Pero hermanos, depende de ustedes. Depende de todos. Queremos que crezca la palabra, tiene que crecer en eso. Donde estamos unidos, donde no importa la raza, no importa el pasado, el presente, y donde nos empezamos a amar unos a otros y a procurarnos unos a otros. Y que el amor salga no solamente para los que están en la iglesia, sino para los que no están en la iglesia. Y si usted los ama, no quiere que vayan al infierno. No importa qué les han hecho. Lo que importa es que Cristo hizo por ellos. Vamos puestos de pie.
Divino y eterno Padre Celestial, te damos gracias por aquellas personas que compartieron el Evangelio. Señor, entre el grupo hubo americanos, hubo africanos americanos. Señor, y ellos compartieron el mismo Evangelio. Ellos me predicaban de Cristo. A ellos no les importó que era mexicano. A ellos no les importó que no era educado en aquel entonces. Lo único que les importó es que necesitaba a Cristo. Compartieron a Cristo. Recién llegado aquí, los descendencia mexicana nacidos aquí me miraban con desdén, porque yo nací en México y era inferior según ellos. Pero hubo cristianos que nacieron aquí que me amaron lo suficiente para compartir el Evangelio también. Eso me llamó la atención y te doy gracias por ellos que tuvieron el valor de hablarme a pesar de mi comportamiento con ellos. Pero Dios, ahora quiero ser como ellos, quiero compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio a toda criatura. Quizás no puedo ir por todo el mundo, pero donde quiera que ande, donde quiera que trabaje, donde quiera que compro, hay personas ahí que necesitan el Evangelio. Danos el valor y el denuedo, Señor, para predicar tu palabra con la plena seguridad y confianza que es poder, el poder tuyo para salvar. Y es tu anhelo que nadie se pierda. Ayúdanos, Señor, no solamente a aplicarla a nuestras vidas, a no solamente ser oidores, sino hacedores también, pero también ser proclamadores de la palabra. Y damos gracias por esta palabra viva que sigue trabajando en nosotros y que siga creciendo en nosotros y que haya prueba que se puede medir, Señor, en nuestro amor por otros y por todos, en nuestra presentación del Evangelio, en vida, en obras y en palabras y expresiones. Padre, pedimos tu ayuda, Padre, para llegar a hacer todo lo que podemos en Cristo Jesús. Y pedimos esto en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: